que tengamos por acá para podernos apoyar. Bueno, empecemos nosotros entonces ahora con lo que serían las primeras temáticas que tienen que ver con los números reales. Empezamos con los tipos de números reales. En este caso, si se recuerdan ustedes, acá es donde yo tengo ciertos elementos ejemplificando esto. Si fijan, el 1,73 menos 5, 49 sobre 12, raíz de 2, 0, raíz cúbica de menos 85, un número decimal, 596.25, que aunque es diferente de este, pero es del mismo tipo, porque nosotros necesitamos acordarnos de cada uno de ellos. Si se fijan, donde es el 1, el 73, esos son números, en este caso naturales, porque son números positivos y enteros. El menos 5 ya pertenece a la parte negativa de la recta de los reales, que ya no es de los números naturales, sino que pertenece a los números enteros, porque los números enteros vienen desde menos infinito a más infinito, pero son números enteros que corresponden con los negativos y los positivos. Tenemos acá una muestra de un número fraccionario, que es este 49 sobre 12. Tenemos lo que es aquel que les decía yo, un número feo, pero que realmente es, ese número feo se llama un irracional. Luego tenemos el 0, que se forma en muchos casos por ahí. Tenemos este numerito que, si se fijan, al presentarlo de esta forma, pero si yo no sé las propiedades, podría parecer que es algo medio alocado, que le saquen raíz cúbica menos 85, recordando una propiedad de los radicales. Si el radical o el índice del radical es impar, puede obtenerse la raíz realmente de valores numéricos al interior del radicando. Entonces es válido eso que tenemos ahí, el 0.3333, que no es nada más que un número decimal, que si se fijan en este caso es cíclico. Y acá tenemos el 596.25, que es un número decimal, solamente para ejemplificarlo. Ahora vamos ya con las propias variaciones que encontramos acá. Tenemos los números naturales, que van a ser desde el 1 hacia más infinito. En este caso, si se fijan, sin incluir lo que sería el valor numérico de 0. Aparte de que van del 1 hacia más infinito, tenemos que recordar que son enumerables o son cuantificables de uno en uno. Luego tenemos los números enteros, que son desde menos infinito a más infinito, hablando siempre de números enteros, pero estos números enteros, si se fijan, ya adhieren a lo que es la parte izquierda de la recta de los números reales. En muchas ocasiones se usan letras para hacer referencia a esto, como la A, B, C o alguna otra variable para almacenar esto. En sistemas lo pueden ver mucho, y también en la parte del software muy utilizado como lo es Excel, que lo que hacemos allí es que en cada celda nosotros almacenamos un valor numérico para luego poder hacer ciertas operaciones que corresponden a una ecuación que nosotros podemos colocar y arrastrar esos valores numéricos al momento de llamar a las variables. Vamos a ver por acá. Creo que alguien escribió por acá. Solo pusieron... que no, me imagino que eran las preguntas que estaba haciendo hace un momento. Bueno, vamos a ver, cuando estaba hablando de los números, creo yo, el uno conveniente. Ahora bien, continuando. Entonces me decía que representan números reales arbitrarios, también llamados las variables. Si A y B denotan el mismo número real, entonces nosotros podemos escribir que A es igual a B, y se denomina una igualdad. La notación de A diferente de B se lee A no es igual a B. Si A, B y C son números enteros y C es igual a A más B, donde A y B son factores o divisores de C, por ejemplo, como en este caso es como cuando nosotros venimos y decimos descompongamos un número en sus factores primos. Entonces colocan por acá como ejemplo el número 6, que el número 6 lo que se hace es ver, nosotros decíamos allá, primero si tiene mitad, luego si tiene tercera, luego si tiene quinta. Nos vamos por cada uno de los números primos para ver cómo se puede ir descomponiendo tantas veces como sea posible. Entonces en este caso 6 tiene mitad, y la mitad de 6 es 3, pero entonces todavía me queda un número.
¿Qué es lo que sucede? Si se recuerdan, se hace una línea recta en la cual nosotros posicionamos esto y vamos colocando a la par lo que correspondería. Por decirlo, voy a tratar de hacer por acá. Acá teníamos el número 6. Este número 6 tiene sus factores primos. En primero empezamos con el 2, mitad de 6, que nos va a dar el valor numérico de 3. Entonces decimos 3 ya no tiene mitad. Como no tiene mitad, nos vamos a lo que es la tercera y decimos, entonces la tercera de esto es 1, llegando a la unidad, que es el primer número primo que nosotros tenemos. Entonces, si se fijan, podemos decir que 6 se puede escribir como el valor numérico de 2 por 3, que son los dos factores que le correspondieron en este caso acá, que son estos que tenemos aquí. Ahora bien, por lo mismo que nos decía por acá, nos hacen alusión que, entonces podrían ser números negativos si eso hubiera sido menos 6. O lo puedo colocar como, si se fijan, conjugando el valor numérico de 1 y el valor numérico de 6, según lo que me dice acá. Porque aquí una propiedad es la que tratan de expresar, ya si son factores o divisores. Entonces, si se fijan, uno divide a cualquier número y el número mismo en sí que divide por ahí. Y si se fijan, lo plantean con números positivos y con números negativos. Aquí plantearon si fuera 1 y 6 y pudiera haber sido con menos 1 y menos 6, que son factores de ese mismo número. Luego nos dice, un entero positivo P diferente de 1 es primo si sus únicos factores positivos son 1 y P. Los primeros números primos son los 2 y me dan un valor numérico 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 y hasta el 19. El teorema fundamental de la aritmética expresa que todo entero positivo diferente de 1 se puede expresar como el producto de números primos en una forma y solo excepto por el orden de los factores. Y nos ponen acá más ejemplos, con el valor numérico de 12, con el de 126 y con el de 540. Ustedes saben que esto que se desarrolla acá realmente nos sirve a nosotros, porque cuando nosotros llevamos a cabo factorizaciones, lo que hacemos es tratar de no trabajar con números muy grandes, sino que trabajar con expresiones que sean más digeribles, que sean más pequeñas, porque eso nos permite no hacer divisiones largas. Es más, cuando ustedes simplifican y se fijan, si tienen un valor, por ponerles un ejemplo, de 2, 2, 3, 3, 3, 5, y abajo pareciera, dijéramos 540 entre 126. Resulta que de ahí van a haber unos factores que se me van a hacer más pequeños, simplificándome este de valor desde el 2 hasta estos 2, 3. Si tuviera yo esa división, lo voy a plantear por acá. Si tuviera acá lo que son esos, vamos a poner 540 entre lo que son 126. Entonces, en esto de acá, antes de hacer la división, yo pude haber obtenido sus factores y decir por acá, de 540. Entonces es 2 por 2 por 3 por 3 por 5. Me van a disculpar que queden algo chuecos los números, pero no tengo lapicito, sino que aquí lo hago con lo que tengo en la mano por el momento. Y en la parte de abajo del 126, 2, 3 y 3. Y un 7 por acá. Entonces, si se fijan, lo que me hace es dejarme o hacerme ver que hay ciertos números que se van a simplificar automáticamente. Puedo simplificar este 2 con este 2 de acá y estos dos valores numéricos de 3 acá con este valor numérico de 3 acá. Entonces, ¿qué sucede? Me queda una expresión mucho más sencilla, porque ahora yo simplemente tendría que hacer la división de 2 por 5 entre lo que es el valor numérico de 7, que si se fijan, los tres son números primos, son indivisibles. Bueno, por lo menos acá ya no se pueden simplificar, pero es más fácil dividir 10 entre 7 que estos números que cuando lo vemos en principio son demasiado grandes, incluso para hacer despejes, me sale más fácil despejar con estos números que hemos obtenido
acá al final, ¿ya? En esta división que tenemos acá. Bueno, continuando acá. Para conocer los números primos se pueden encontrar aplicando la definición de un número primo, donde dice que un número es primo si este es divisible solo entre 1 y el número mismo que se evalúa. Así, por ejemplo, los números primos entre 1 y 30 serían, vamos a ver, antes de continuar, ¿existen dudas hasta acá de lo que les he dicho hasta este momento? Sí, yo no entendí lo último, no entiendo de dónde sale, me perdí, más o menos. Ujú. No entiendo de dónde sale el 2.5 entre 7. No es 2.5, sino que si se fija lo que hace es que, así como en esto se descompone el numerito, y una vez descompuesto sus factores primos aparecen. Entonces, ¿qué sucede? Los factores primos de 126 es que tiene mitad, luego tuvo tercera, tercera y tiene séptima al final. Y 540 tiene 2 veces mitad, luego 3 veces tercera y una última vez quinta. Entonces, si yo voy a hacer la división de 540 entre 126, esto lo puedo escribir también como estos factores que se encontraron. ¿Ya? Entonces, si se fija, coloco esos factores en la parte de arriba en lugar de 540 y coloco estos factores en la parte de abajo en lugar de 126. Y ya que los tengo dividiendo y sé que son números más sencillos, veo cuáles entre ellos tienen una división exacta. Y así es como se seleccionan varios de estos números. Si se fija acá, este 2 es divisible exactamente con el 2 que aparece en la parte de abajo. Permítame que esto es divisible con el 2 que aparece en la parte de abajo. Entonces, al ver eso, se pueden simplificar o tener una división exacta. Entonces, este 2 con este 2 se convierte en 1. Este valor de 3 con este valor de 3 también se convierte en 1. Y este valor de 3 de acá también, permítanme que esta cuestioncita agarre vida propia por ratos. Les decía, venimos acá de nuevo con este. Entonces, tendría que cada uno de estos valores de 3, si se fijan, tuvieron una división exacta. Entonces, ¿qué es lo que me quedó en la parte de arriba? La multiplicación del único número 2 por el número 5 y lo expreso en la parte de arriba. Y en la parte de abajo ya solamente me quedó expresado el número 7. Por ahí es por donde venía eso del 2 y del 5. No sé si ahora ya le quedó claro por ahí. Sí, ahora perfecto, entiendo mejor ahora, ¿no? Ya he perdido en la última parte. Va, entonces ahora les traigo acá un ejemplo en el cual nosotros vamos a obtener los números primos de esto, desde el número desde el 1 al 30. Si aplico el criterio, el primer número primo que voy a tener es el 1, pero de ahí me toca que encontrar los demás números primos. Entonces, en este caso, si se fijan, si uno es número primo, voy a pasarme al siguiente número, el 2. El 2 es un número primo, ¿por qué? Porque es divisible entre uno y entre el mismo. Ya no divide entre otro exactamente, porque los otros son más grandes. Entonces, si eso es cierto, que el 2 es el primer número primo, voy a eliminar de la lista que tengo de números, según lo que yo he visto, todos aquellos que sean múltiplos del 2. ¿Quiénes son los múltiplos del 2? Todos aquellos que sean números pares. Entonces, si se fijan, el 4, el 6, ¿por qué el 4 y el 6 son los que vayan a seguir de aquí en adelante? Porque todos estos números pares se van a poder dividir entre ellos, entre uno, pero aparte de dividirse entre ellos y entre uno, también entre dos. Entonces ellos ya no forman parte de esta secuencia. Entonces todos los números primos que tengo, todos los números pares, perdón, que tengo acá, ya no forman parte de la secuencia. Y se fijan, el 8, si me voy acá, 4, 6, 8, el 10 también es un par que va a ser divisible, no solo entre el mismo 10 y en el 1, sino que también entre el 2. Entonces así les pasa a todos estos números. ¿Qué sucede al aplicar el criterio y verificar esto? Yo ya desconté varios números que pudieron haberse tomado como que tenían la posibilidad de ser números primos. Perdón, acá no he simplificado esto de acá. Salen de la lista entonces.
Ahora pasaría a ver aquellos que, vamos a ver otro, el siguiente sería el número 3, sería el número 3. Entonces, si se fijan ustedes, el número 3 también es un número primo porque 3 es divisible entre el mismo 3 y entre 1. Ahora bien, tendría que buscar los múltiplos de 3 para poder simplificar. Entonces, entre los múltiplos de 3, nosotros tenemos el número 9. ¿Qué otro tenemos por acá múltiplo de 3? El 15. ¿Sí o no? Porque el 15 se va a dividir entre 5 y se va a dividir entre 3. ¿Qué otro tenemos? Ayúdenme ustedes por ahí. Número 21. Hagan las divisiones ustedes por ahí. Si se fijan, 21 entre 3 da un número exacto. También 18, ¿no? Vamos a ver, permítame. Y se fijan, el 18 ya lo despachamos antes. ¿Qué ve? Cuando analizamos Sí, lo que sí. eran los números pares, nosotros nos encargamos de quitarlo. Ahorita vamos a ver con los que han quedado con vida aún, si se pueden dividir entre 3. El número El 27. 27. 27 El también. 27 queda exactamente 9 al dividirlo entre 3, ¿verdad? Hasta ahí llegaríamos con los múltiplos de 3. Ahora nos vamos con los de 5. Sería 5 entre 5 y también lo que sería 5 entre 1. Ya no hay nadie más que lo divida. Entonces ahora pasaríamos a los que son los múltiplos de él. Ya nos despachamos el 10, ya sacamos el 15 que estaba acá, luego sería el 20, el 25 todavía no se había tocado, miren, y luego el 30. Entonces, ya que llegué a este, continuamos por acá y ahora veamos el número 7. El número 7, ¿entre quiénes se va a dividir? Entre él y entre el 1. Hay otro que lo divida a 7. Estaba el 21, pero que ya se fue cuando tratamos con el 3. Otro tendría que haber sido el 28, pero también ya se fue de la secuencia que nosotros tenemos. Si se fijan, entonces ahora me dice, después del 7, como ya se eliminaron lo que son estos otros que quedaban por acá, entonces me dice que va a ser el 11, el 13, el 17, el 19, el 23 y el 29. Revisemos acá arriba. Miren, acá arriba me había dicho que los primeros primos son 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 y 19. Hasta acá. Como quien dijera, los números primos del 1 y el 20. Entre el 1 y el 20, los que nos faltaban eran entre el 20 y el 30. Entonces, entre el 20 y el 30 queda este número 23 y este número 29. ¿Ya? Porque si se fijan, por la pura definición de números primos, nosotros tenemos un problema que muchas veces cuando tenemos que simplificar o descomponer en factores primos un número, no nos acordamos cuando llegamos a ciertos números que son más grandes. Pero si se fijan, ya con esta herramienta nosotros podemos desarrollar eso. Y en este caso es un ejercicio donde lo hice hasta 30. Puede que a ustedes les deje uno más larguito para que hagan este procedimiento y se vayan apropiando y conozcan cómo obtener los valores realmente a través de este proceso. No sé si tienen dudas al respecto. No, Lick, por el momento todo claro. Entonces continuemos por acá. Una vez yo tengo esto, ya reconocí cuáles son los números primos, pasemos ahora a lo que es un número racional. Es un número que puede expresar de la forma a sobre b, donde a y b son enteros y el b, que es el que queda en la parte del denominador, siempre tiene que ser diferente. ¿Por qué? Vamos a ver, háganme un favor. Agarren su calculadora y divídanme 5 entre 0. ¿Cuánto les dio? Error matemático. Error matemático. Si se fijan, ¿por qué nos dio eso la calculadora? Resulta que realmente acá cuando saco esta expresión que me dice que b tiene que ser diferente de 0, es porque el valor numérico que da ahí va a tender hacia más infinito. Si yo graficara eso, y esta es una propiedad de lo que son las funciones racionales, donde tengo por acá lo que es, permítame, tengo acá lo que es, me entró un mensaje por acá del Flick Mario. Yo creo que me desconfiguró esto, ya vamos a recuperarlo.
Vamos a ver, por acá lo tenemos ya. Pues les decía, en los números de los en la recta de los reales, o si yo me vengo al plano cartesiano, tenemos esto. Si yo quisiera agarrar esto y eso fuera una función, el bendito cero está acá en este cruce. Pues resulta que hay valores que se acercan a cero por la izquierda o por la derecha, llegan tan cerca pero nunca lo tocan y empiezan a subir. En muchas ocasiones llegan hacia más infinito, que es lo que tendría que estar acá arriba, menos infinito dependiendo hacia dónde se oriente. Entonces, si ustedes se fijan, si yo les pregunto a ustedes, regálenme el valor numérico de infinito. Cualquiera de ustedes, regálenme el valor numérico de infinito. ¿Cuánto es infinito? Uh-huh. ¿Alguno tiene una idea de cuánto es infinito? Pues a mí se me hace pensar que infinito es que llega hasta donde alcanza la imaginación, no hasta donde alcanzan los números, ¿no? Pero entonces, si se fija, quiere decir que no está definido, porque no tengo un número el cual le puedo asociar a él. ¿Ya? Es un número demasiado grande. Entonces, eso es lo que sucede cuando en estos planteamientos me ponen una división entre cero. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta ustedes, a esto es a lo que hace alusión, que las calculadoras que ustedes tienen en sus manos tendrían que hacer una cantidad de iteraciones tan grande que la bendita calculadora llegaría a arruinarse, se arruina, ya de estar haciendo tanto el proceso tratando de encontrar ese número. Entonces, quien programó la calculadora viene y le colocó en lo que es el código fuente que lanzara un mensaje con la finalidad de salvaguardar la vida del aparato en sí. Entonces ya tira eso que es un error matemático o no sé qué otros valores le tira por ahí, porque muchas veces lo que tira es una palabrita que es indeterminación, pero es debido a esto, que son números tan grandes los que tendrían que generarse que el ser humano hasta este momento no les ha llegado, no les ha dado todavía un valor numérico. Y si se fijan, tenemos años y años en esto y que quizás no se va a poder dar por eso mismo, porque no tiene un techo con el cual administrarle un valor, sino que va mucho más arriba de lo que nosotros conocemos realmente. No sé si les queda claro ahí por qué es que en los valores de división no puede ir un cero. Y si existe un cero, pues eso más adelante se van a dar cuenta ustedes que me da una indeterminación, y esa indeterminación en gráfica sí se puede hacer, ¿ya? Y tiene un significado. ¿Tenemos dudas o continuamos? ¿Estamos bien? Sí, Lick, de mi parte está bien. Va, entonces continuemos por ahí. Revisen ustedes por acá, me decía, ¿verdad? Que era entre B, donde ahí B son enteros y B tiene que ser diferente de cero, por esta razón que les daba hace un momento. Note que todo entero A es un número racional, dado que se puede expresar en la forma de ese número dividido entre 1. Entonces esto me dice que cualquier número yo lo puedo escribir, cualquier número entero yo lo puedo escribir como un número racional. Imagínense, podrá parecer que a alguien no le agrade esa idea, pero es cierto. Por decirles, el 5 se puede dividir entre 1 y sigue siendo un número entero y a su vez es un racional. El número 7, el número 9. Pero alguien dice, bueno, ¿y para qué necesito conocer eso? Necesito conocerlo porque hay algunos procesos en los cuales el 1 no aparece dividiendo al valor entero, pero es necesario ocuparlo. Porque, por ejemplo, vienen ustedes y dicen, ah, bueno, voy a hacer una división de 7 entre 3 tercios. Entonces, 7 entre 3 tercios, ¿qué es lo que hacen? Verificar si se puede simplificar o si hay que hacer una operación de medios por medios y extremos por extremos. En el 7 no tienen la parte del denominador. Entonces lo que hacen es reescribirlo, poniéndole 7 sobre 1 y ahí hacen la operación de medios por medios y extremos por extremos. No sé si se recuerdan si alguna vez utilizaron ese truco en las matemáticas. Yo no recuerdo.
Nunca lo utilizaron. Bueno, ya van a ver aquí, bueno, no sé si los vamos a abarcar más adelante y posiblemente sí se van a utilizar. Fíjense, son casos como por lo menos cuando nos ponen acá numeritos como esto, miren. Les decía yo, 7 entre 5, 14, bueno, ponerlo al revés mejor, permítanme. Bueno, así lo voy a dejar mejor. Él les decía entre 5, 14avos. Entonces, cuando se quiere hacer una operación más sencilla en esto, eso es igual a que yo utilice esa propiedad, que todo número entero es a su vez una fracción, pero es una fracción cuando yo lo puedo dividir entre 1. Es decir, esto, el a que era 7, entre 1 sobre, y hago una línea mucho más larga para indicar el que quedaba abajo, que era 5 entre 14. Y ya con esto yo puedo hacer la operación de medios por medios y extremos por extremos, donde los extremos se escriben en la parte de arriba, es decir, tendría ¿cuánto? 7 por 14. Ups. Cada medio pedito ese número. 7 por 14. Entre 1 por 5. ¿Ya? Y es otra forma de escribir esa fracción antes de hacer lo que sería la operación. Esto se hace muchas veces cuando podemos simplificar algún valor. Si se fijan, si hubiera podido simplificar algún valor, si el 14 hubiese estado en la parte baja, es decir, si hubiera tenido aquí en lugar de 5 sobre 14, 14 sobre 5. ¿Por qué? Porque el 14 hubiera quedado dividiendo acá y hubiera simplificado con 7. ¿Ya? Luego me dice, todo número real se puede expresar como un decimal y las expresiones decimales para números racionales son infinitas y no finitas y periódicas. Por ejemplo, se puede demostrar con el uso del proceso aritmético de la división. Y aquí me dice 5 sobre 4 que llega a ser 1.25, pero si agarro 1.77 sobre 55, 177, perdón, sobre 55 me sale que cabe 3 veces, pero 0.21, 81, 81 y ahí llegarían valores numéricos cíclicos hasta más infinita. Por eso es una expresión periódica en lo que es la parte decimal, ¿ya? Que lo podemos encontrar en esos números racionales. Y si se fijan, otras veces la parte decimal del número se queda cortita porque incluso ya no es de manera cíclica que va a ir ahí. Si se fijan, nos dice acá donde el número 1 y el 8 representan lo que se repite indefinidamente y a veces se escribe como 3.2 y se le pone una rayita en la parte de arriba a esos dos números que son los que se siguen repitiendo de manera cíclica. Luego pasamos a lo que son los números irracionales. Estas representaciones decimales para números irracionales son siempre no finitas y no periódicos. Un número irracional común es denotado por pi, que es la razón entre la circunferencia de un círculo y su diámetro, y a veces es usado como 3.1416. Otros números contenidos en este grupo son las raíces cuadradas de los números primos, en este caso. No sé si se recuerdan ustedes. Miren, acá tenía un error esto. De los números primos, y por eso les decía yo, si se fijaron ese número feo que sacamos de raíz de 2, hoy que ya tenemos acá algunos números primos, ustedes pueden hacer la prueba, ya que si se fijan en esta tablita que tenemos por acá, ups, se me desapareció, aquí está. Si lo tratan de hacer ustedes con el 23, saquen la raíz cuadrada de 23, ¿qué número les da? ¿Qué número les da raíz cuadrada de 23? 4.79. 79, que si se vean, revísese la parte decimal que le aparece ahí. 79, 58, 31. 58, 31, 52, 33, 12, 72. Si se fijan ustedes, no se repiten números ahí.
¿ya? Entonces corresponden a este tipo de números que son irracionales. Hay otros números que yo no los incluyo aquí, como por lo menos el número E, que se ocupa para describir poblaciones, a veces de insectos o de plagas, los que aparecen de otras formas, ¿ya? Pero por lo general son valores constantes que nosotros los metemos o los utilizamos en ciertas ecuaciones. Revisan acá, tenemos un mapa conceptual de estos números reales de los cuales nosotros hablamos. Luego vamos con las propiedades de los reales. Me dice por acá, la adición es conmutativa y me dice que el orden es indiferente cuando se suman dos valores. Podríamos poner nosotros acá algunos ejemplos, por decirle, si tengo 5 acá más 4, me va a dar lo mismo que yo coloque 4 más 5. Y es una de las propiedades que me da para estos números reales. Que sabemos nosotros que toda la vida esto va a ser igual a el número 9. Ahora me dicen, mire, ¿qué sucede entonces ahora con la siguiente? Que si puedo asociar esa parte de la asociación, toda la vida nosotros la hemos desarrollado. ¿Cuándo la hemos desarrollado, muchachos? Ups. La hemos desarrollado cuando nosotros venimos y decimos, quiero ver si puedo seleccionar esto. Permítame. No me va a dejar así. A lo mejor lo edito. Nosotros lo hemos hecho cuando le cambiamos de lugar a las cosas, ¿ya? En este caso, si se vean, pudiera estar utilizando los mismos 5 acá, más 4. Ahora le voy a agregar un 3 en C y vuelvo a colocarlo acá. 5, 4 y 3 acá. Pero la asociación me dice que primero tengo que hacer la operación que está en el paréntesis, que va a ser 5 más 3, perdón, 4 más 3, y en el otro tengo que hacer 5 más 4 antes de poderla sumar con el tercer valor, pero que aunque yo haga esta asociación, el valor numérico realmente que me va a dar va a ser el mismo. Y ustedes lo pueden corroborar también ahí con su calculadora. 4 más 3 me va a dar 7 y 5 más 4 me va a dar el valor numérico de 9, ¿verdad? Entonces, si yo reviso acá, 5 más 7 me va a dar ¿cuánto? 12. Y si yo reviso acá, 9 más 3 me va a dar ¿cuánto? 12 de nuevo. Entonces aquí es donde me cumple esa propiedad. Ahora vamos con el valor numérico de 0, que es el valor de la identidad aditiva. La suma de 0 con cualquier número da el mismo número. Y alguien podrá decir, pero ¿para qué necesito sumar 0 en algún elemento? Resulta que si ustedes se acuerdan en la parte algebraica, cuando ustedes hacían divisiones o sumas y tenían 3x cuadrado más 7x al cubo más 8x, por decirles algo, y tenían otra función con esos valores, cuando no aparecía uno de los elementos, por decirles, estaba 3x cuadrado, pero en la siguiente ecuación no había x cuadrado. Entonces, para efectuar la sumatoria, lo que hacían era ponerle un coeficiente de 0 a ese que no existía, y entonces ya podían sumar x con x o x cuadrado con x cuadrado según como estuviera. Ahora vamos a el inverso aditivo o negativo de A. Si se fijan, es la número de un número y su negativo. Cuando ocupamos esta propiedad, cuando nosotros venimos y allá en la parte de factorización decíamos, vamos a factorizar agregando un valor numérico, que muchas veces podía ser positivo o negativo, y ese número a veces lo que hacía era eliminar a uno que era idéntico al de él. Esta propiedad también se utiliza en el álgebra de matrices cuando se quieren simplificar ciertos valores numéricos dentro de una matriz, que se multiplica toda una fila por un valor numérico que afecta a una variable y que hace que las demás se simplifiquen y le cambia de valor casi a todo. El número 5, la multiplicación es conmutativa, que es lo mismo que yo diga A por B que B por A, el orden diferente cuando se multiplican los números.
Y la multiplicación también es asociativa. Así como arriba era asociativa la suma de A más, entre paréntesis, B más C igual a B entre paréntesis más C, se puede hacer con la multiplicación, que vean en este caso es A por B por C, pero agrupan primero A por la agrupación de BC y en el otro AB por la agrupación de C. Me va a dar el mismo valor numérico como cuando estaba sacando los números primos en la parte de arriba, que si se recuerdan, números grandes los descomponían en elementos más pequeños y eso podría reordenarlos que igual le va a dar el mismo número. Luego el número 1, que es la identidad multiplicativa. Que aquí me dice que la multiplicación de cualquier número por 1 da el mismo número, pero quiero que recuerden algo también. Algo que a nosotros se nos olvida muchas veces es el hecho de que ese 1 realmente da la posibilidad de existencia de un valor que nosotros nunca lo escribimos. Nosotros ponemos X, nosotros ponemos Y, ponemos Z si quieren, pero para que la X, la Y o la Z existen, toda la vida han estado multiplicados por un número que nosotros no escribimos, que es su coeficiente. ¿Cuál es el coeficiente de X? Ajá, muchachos. Por lo que usted explica, entiendo que es 1. Es 1. Es que si se fija, nosotros estamos acostumbrados a identificar un coeficiente si me dicen, ah, mire, es 3x más y. Entonces, si me vengo aquí a 3x más y, ¿cuál es el coeficiente ahora de x? Uno. 3. Hola. Hola. Escuché que alguien dijo 3 por ahí, pero vi que se encendieron varias personas que iban a decir algo. Denis, sí, es 3. Si se fijan, pero eso es a lo que nosotros estamos acostumbrados. Cuando no le ponen el bendito valor numérico diferente de 1, muchas veces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Decimos, ah, mira, identifica el coeficiente y dicen, ¿y cuál es? Pues, si no está escrito. Pero es porque por costumbre toda la vida nos han enseñado a escribirlo. Pero ahora que ya lo sabemos, tenemos que estar conscientes que para que un elemento exista, siempre va a estar acompañado de un valor numérico de 1, que es el que lo identifica cuando no hay ningún otro valor numérico diferente antecediéndole a él. Ahora bien, si se fijan, aquí me aparece la número 8 que dice el inverso multiplicativo, que si se recuerdan es el que yo les mencionaba hace un momento. Entonces, esta es una propiedad que me sirve para convertir en 1 algún valor. Por decirles algo, yo tengo un valor numérico de 7. Voy a seguir utilizando el bendito 7. ¿Cómo puedo hacer para que este 7 se simplifique? Lo que voy a hacer es tener que hacer para que esto sea 1, para que esto se convierta en 1, como tiene la igualdad allí, lo que hago es multiplicarlo por ese inverso que decía ahí, que tiene que ser 1 entre el mismo número, y el mismo número era 7. Por acá. Entonces, si se fijan ustedes, al hacer esa multiplicación con ese inverso, realmente va a cumplir 1 por 7 entre 7 es 1. Es este numerito que hemos escrito acá. ¿Ya? Muchas veces lo vamos a ocupar, como les digo, cuando son operaciones matriciales más que todo. Nosotros buscamos ese número que pueda convertir a un coeficiente que acompaña a una variable en 1. Entonces ocupamos ese valor de el inverso multiplicativo. Se vean arriba, en donde decía que era el inverso aditivo, es el otro que ocupamos para eliminar alguna variable muchas veces. Ahora pasamos a la multiplicación, que es distributiva sobre la adición. Es decir, esto lo que me dice es, si yo vengo y tengo A y entre paréntesis B más C, yo tengo que desarrollar lo que sería un proceso acá, donde tendría que multiplicar a A por B y luego a A por C. Y una vez tengo esto, lo reescribo. Tendrían, si se fijan, lo que les acabo de decir, A por B más A por C. Y si aparece de una forma diferente, pues igual. Voy a agarrar este número y lo voy a multiplicar por este. Si fijan, empiezo siempre con el que esté más a la izquierda. Y este
por este. Entonces el orden sería A por C más, que es el valor, el signo que le separa, B por C. ¿Ya? Que nosotros lo tenemos que utilizar muchas veces para hacer menos complejas algunas operaciones, o cuando estamos en procesos de simplificación, ocupamos esto para poder ver cuáles de todos los elementos que estaban ahí al multiplicarse realmente se vuelven o se eliminan entre ellos o tienen otro valor numérico que pudiera asociarse. Por lo general casi siempre se utiliza para que las expresiones queden, en lugar de ser más grandes, más pequeñas, pero quitando todo aquello que es en común, que está en común entre ellos. Ahora bien, ya que tenemos esas propiedades, pasamos casi ya al final de la clase. Permítame que de nuevo esta cosa se me quedó quieta. Vemos acá la propiedad de la igualdad, donde me dice que A y B van a ser iguales y C, si C es cualquier número real. Entonces, si se fijan, es como que yo tuviera A más C igual a B más C. Entonces, o lo puedo ocupar en la multiplicación. Vamos a meterle numeritos a esto. Es como que yo tuviera acá, ¿verdad? El número 5. Voy con la primera propiedad. 5 más, y le voy a poner a C un valor de 3. Entonces, 5 más C va a ser igual, me dice acá, a lo que sería B más C. Van a disculpar el ruido, pero pasó por acá un camión cerquita. Bueno, decía, va a ser igual entonces a tener 7 más C. Y alguien dice, pero 5 y 7 nunca han sido igual. Lo que me dice acá es que la sumatoria del valor numérico de A, del valor numérico de A con cualquier otra constante, tiene que conservarse con lo que teníamos por acá. Y había un requisito que nos daba por acá. Si se fijan, que A tiene que ser igual a B. Entonces aquí igual tiene que haber un número 5, no lo puedo poner diferente, más el valor numérico de C, que va a ser 3. Entonces yo le puedo sumar a la izquierda o a la derecha de estos dos ese mismo número que sería C en este caso, y a los dos lados me va a conservar la igualdad. ¿Ya? Tendría que tener 5 más 3 a los dos lados realmente, que sería 8 y 8. En las multiplicaciones de igual forma. Como me dijo de nuevo que el valor numérico de A y de B son idénticos, tendría 5 por C y el otro lado de igual forma, aunque la variable en inicio era B, pero sabemos que el valor numérico asociado es de 5 y de nuevo por C, que podemos sustituirlo y decir que esto es igual a 15, tanto al lado izquierdo como al lado derecho de la igualdad que tuviéramos nosotros ahí, porque lo tenemos que ir haciendo lo de la izquierda con lo de la izquierda y lo de la derecha con la derecha. Y se fijan acá, nota el número 8 y en el otro nota el número 15. Qué feito me quedó eso, vamos a ver si lo podemos arreglar. Luego nosotros revisamos por acá los productos que involucran el 0. Si cualquier número yo lo multiplico por 0, pues entonces al final lo que va a hacer es anularlo. Y me dice ahí que si A y B es igual a 0, entonces quiere decir que ya sea el número A o el número B, entonces tenían un valor asignado de 0, que ya lo vamos a ver más adelante. Como les digo, estas propiedades más que todo nosotros las utilizamos para simplificarnos algunas operaciones conforme vamos avanzando. Vaya, hasta este momento ya abordamos lo que es el material que teníamos para esta clase. Ustedes me dicen si tienen aún dudas de algo y les doy finalizar a lo que sería la grabación para luego subírselas y que ustedes la vean para que disipen dudas también. Ustedes me dicen, ¿hay dudas todavía? Yo de mi parte voy comprendiendo. No, Nick, yo también voy comprendiendo. Voy a tratar de ir generándoles una guía hoy. José Luis, creo que iba a decir algo. No, que sí, también voy entendiendo.
Gracias a Dios. Miren, voy a ver si le voy generando una guía de ejercicios para que ustedes vayan pues practicando por allí estas propiedades, que hasta este día no lo había desarrollado todavía, pero ya después de esto lo hago y se las subo en lo que es la plataforma Moodle. Revisen la plataforma y desarrollen lo que es la participación en los foros que están ahí. Esa participación la pueden hacer a través de grabaciones de audio, la pueden hacer con texto y también con un video de presentación de ustedes, que hay un foro para eso. ¿Ya? Bueno, entonces si no hay mayor cantidad de dudas, pues creo que vamos a detener por acá lo que sería la reunión.